Hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy emocionado por el día de hoy, el tiempo que vamos a compartir, por la palabra que vamos a compartir esta noche. Quería comenzar contando que me puse a pensar en mi vida. Tengo 22 años actualmente y me puse a pensar en personas que han marcado mi fe, que han sido relevantes para mí. Y hay una persona que constantemente siempre se me venía a la mente de primero, y esa persona fue mi mamá, que está ahí. Mi mamá en nuestra casa fue un ancla de fe. Siempre nos animó a buscar de Dios, a leer la palabra, a orar, a ir a la iglesia. Incluso recuerdo como si fuera ayer, estar con mis hermanos el domingo en la tarde almorzando. Sabes que ese día cuando no almuerza uno queda panzón, después provoca echar un camarón. Pero mi mamá decía, ¿qué tal si hacemos un devocional? Y todos como que, no puede ser. Pero bueno, nada, la escuchábamos, terminábamos de hacerlo, orar. Pero eran momentos que tú no pedías, pero que eran de mucha bendición. Y actualmente agradezco muchísimo que mi mamá haya creado esos espacios intencionales para aumentar nuestra fe. También, aplaude al Señor, si quieres aplaudir. Y también recuerdo cuando íbamos, por ejemplo, a la música, en la trayectoria en el autobús, mi mamá era intencional en compartir conmigo pasajes de la Biblia. Nos poníamos a leer y ella me animaba a hacerle preguntas al texto. Por ejemplo, Josué, ¿qué te gustó del pasaje? ¿Qué fue lo que no te gustó definitivamente? ¿Qué aprendiste? Y fueron muy claves, fueron momentos muy importantes que impactaron mi fe. Recuerdo también otra temporada de mi vida, que fue igual muy joven, donde me dio una época de rebeldía. No quería ir a la iglesia porque me daba flojera, eso era todo. Y recuerdo que siento que ella fue muy sabia en saber cuándo forzar y cuándo no, en esa temporada de mi vida. Y después, bueno, se me pasó y volví a asistir normalmente. Ojo, hubieron muchas más relaciones en mi vida, muchas más personas providenciales que impactaron mi fe. Por ejemplo, está Mauricio me discipula, es alguien que ha impactado mi fe de una manera muy grande a lo largo de mi vida, mi adolescencia, mi juventud. También está Cele, que durante diferentes temporadas, por medio de diferentes mensajes, marcó de forma muy determinante momentos muy críticos en mi fe. También Marcos Victoria, para los que lo recuerden. También personas únicamente con su testimonio, su estilo de vida, impactaron mi fe. Tal vez ni me conocen, pero su estilo de vida impactó mi fe. También libros de cristianos, no sé si se vale, pero lo escribieron personas, entonces supongo que sí. También están pastores en línea, sé que hay que tener como cuidado con eso, pero no puedo negar que Dios usó muy poderosamente en mi vida a muchas de esas personas. Ok, cuando hablamos de relaciones providenciales, ¿qué significa eso? Una relación providencial es una relación que Dios provee, que Dios dispone en el momento y lugar adecuado para aumentar tu fe, para hacerte crecer. Eso es una relación providencial, una relación que Dios provee de forma oportuna para aumentar tu fe. Ok, con todo esto que te conté, ¿tú eres capaz de identificar a personas claves en tu vida, a relaciones providenciales? Por ejemplo, ese hermanito que te insistió 1000 veces en que fueras a la iglesia al punto de que te fastidiabas y decías, cónchale, qué fastidio, y viene, pero aquí estás. Uno bien masoquista, ¿no? Y al final llegaste. O tal vez fue un familiar, tal vez fue un amigo, tal vez fue alguien que un día te habló y te dijo algo a ti y eso te marcó de forma muy decisiva. Si no eres capaz de identificar a alguien que haya impactado tu fe, déjame decirte que tal vez no eres muy consciente de tu propia historia. Dios siempre usa relaciones providenciales para hacerte crecer, para aumentar tu fe. Siempre. El mensaje de hoy es titulado Usados por Dios. Usados por Dios. Quiero que tengas esa idea en mente mientras vamos viajando en el mensaje. Usados por Dios. Y hay dos cosas que quiero que tú y yo entendamos, dos áreas en las que debemos ser intencionales. Son dos áreas en las que tú y yo tenemos que aprender a ser intencionales, ¿ok?
La primera, tú y yo tenemos que aprender a ser intencionales en nuestras influencias. Tenemos que aprender a ser intencionales en nuestras influencias. Cuando tú ves la palabra de principio a fin por todos lados, siempre hace mucho énfasis en lo determinantes que pueden llegar a ser las relaciones en tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Tal vez ya se le vienen a la mente muchos proverbios que hablan de lo importante que son las amistades, de lo importante que son las relaciones. Por ejemplo, está 1 Corintios 15:33. Dice lo siguiente, va a estar en pantalla. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tienes que entender que no es algo como que tú puedes decir, no me va a afectar. Malas compañías corrompen, ¿ok? Malas compañías corrompen. Entonces, ¿qué tal si son buenas compañías? Buenas compañías aumentarán tu fe, te van a ayudar a crecer. Es cierto que los proverbios no son una promesa, pero sí están dando a entender algo que muy probablemente va a ser así, si tú das paso a eso. Y uso la palabra influencia porque no son solo las personas. Tienes que ser intencional con tus influencias. Tal vez es un contenido, tal vez son libros que lees, entornos en los que tú transcurres. Tienes que ser intencional. Tienes que ser intencional. Ok, pero hay una pregunta muy importante. Ok, José, una relación providencial es algo que Dios provee. Y todo este mes hemos estado hablando de que Dios usa diferentes cosas para aumentar tu fe, ¿cierto? Y una de esas son las relaciones providenciales, como vimos este domingo. Y si es algo que provee Dios, José, ¿cómo esas personas aumentan mi fe? Pero, tengo que buscarlas, tengo que elegirlas, ¿dónde lleno el documento? Es cierto que tú no puedes por ahí andar y elegir, bueno, esta va a ser mi relación providencial número 33, para cuando tenga 30 años y entre en la crisis de los 30, la de los 40, no puedes hacer eso, tú no lo eliges. José, pero tú elegiste a Mauricio para que te discipulara. Sí, pero no va por ahí. Es cierto que yo le planteé y él aceptó que sí, pero definitivamente yo no pude escoger que él tuviera ese impacto que él tuvo en mi vida. Eso lo hizo el Señor. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podemos, si va a estar en la pantalla, también puedes leerlo. Podemos ser intencionales para estar en contextos que puedan promover futuras relaciones providenciales. Relaciones que Dios podrá usar para aumentar tu fe. Es cierto que no puedes como llegar a un grupo y decirle, mira tú, sé providencial. Y la persona, bueno, voy. Y aumenta tu fe. Pero si puedes colocarte en contextos de personas que tú sabes que Dios puede usar para aumentar tu fe. Es algo que tú puedes hacer. Es algo que también animo a los padres con sus hijos. Ustedes pueden ser intencionales con sus hijos en colocarlos en entornos donde ustedes saben que podrán crear un vínculo con alguien y esa persona podrá ser relevante para su fe. Es cierto que ustedes no pueden elegir al final a sus amistades ni con quienes ellos tendrán conexiones significativas, pero pueden ser intencionales en los contextos que les permiten crecer. Pueden ser intencionales. No esperen a que se sienta que ya es tarde o, ahora sí hace falta. Háganlo de antes para ahorrarse esa parte donde sienten que, ya se me hizo tarde, tengo que meterlo ya a la fuerza con un grupo. Ojo, si estás pasando por eso, te animo. Igual sigue orando, sigue buscando la forma de involucrarlo. Pero si aún estás a tiempo y es temprano, sé intencional. Importante, nuestra cultura nunca nos anima a confiar en Dios. No está hecha para eso. Nuestra cultura no está diseñada para animarnos o llevarte a confiar en Dios. Solo es confusa y distractora. Es oscura. Por eso Dios dice que nos sacó de las tinieblas a su luz. Tú no puedes esperar que la cultura al final tenga ese impacto que te ayude a crecer. Tú tienes que aprender a ser intencional y darle el valor a tus relaciones, a tus influencias, para que Dios pueda poner a personas en tu vida que te ayuden a crecer en tu fe. Tienes que ser intencional en tus influencias. La segunda área que quiero que tú y yo aprendamos en la que debemos ser intencionales es
para ser usados por Dios. Intencionales en ser usados por Dios. Creo que en este tema hay dos caras de la moneda. Está esa área en la que tú y yo somos bendecidos por personas, por relaciones providenciales. Pero también está ese otro lado donde tú y yo podemos ser alguien providencial para otros, ¿cierto? Podemos ser personas providenciales para otras. Eso es posible. Pero Josué, si Dios es el que lo provee, ¿cómo yo soy esa persona? Quiero compartir contigo este pasaje. Está en 1 Samuel, capítulo 23. Va a estar en pantalla, del 16 al 18. Yo igual lo voy a leer. Puedes acompañarme, leerlo en la pantalla. Dice lo siguiente: Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. ¿A qué lo animó? No tengas miedo, dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré el segundo al mando. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Quiero darte un poco de contexto de qué está pasando en ese momento. David lo está persiguiendo Saúl, quiere matarlo. Entonces definitivamente David no está pasando por un buen momento. Jonatán es su mejor amigo y es el hijo de Saúl. Entonces él también está ahí conflictuado en el medio, ¿no? Pero me encanta esta historia, me encanta porque no sé qué tan lejos era, pero en ese momento David estaba en el desierto, estaba muy lejos porque estaba huyendo de Saúl. Pero Jonatán dijo, no me importa. Ni siquiera fue que envió un mensajero, él podía hacerlo, él podía enviar a alguien. Él se fue a su casa, agarró su mochila y fue a ese lugar. Habló 15 minutos con él y se fue. Se echó burro de viaje, 15 minutos, le dijo, confía en el Señor, no tengas miedo, tú puedes, ánimo. Chao. Se fue. Si nos vamos un poco más atrás en la historia, sabemos que esto también fue peligroso. Anteriormente en la historia vemos que Saúl casi mata a Jonatán por un tema con David. Entonces si Saúl se enteraba de esto, muy probablemente lo iba a matar. Entonces si ponemos todo en perspectiva, vemos que no es un viaje muy rentable. Primero está lejos, puedes enviar un mensajero, tu papá te va a matar si se entera de eso, y aparte vas a estar ahí que media hora. ¿Saben? Me puse a pensar en las relaciones que han impactado mi vida y mi fe, y me di cuenta que todas fueron personas intencionales. Personas que fueron intencionales en ser usadas por Dios. Mi mamá fue intencional, tan intencional que, mira, vamos a leer el devocional después de tremendo almuerzo. Era intencional. Mauricio fue intencional en apartar un espacio una vez a la semana durante 3 horas para escuchar a un bobo como yo repetir los mismos errores una y otra vez durante 5 años. Fue intencional, salió de su zona de confort, dio de sí, dio de su tiempo. Sale también con sus mensajes, tiempo de calidad, hasta regaños. Fue intencional e impactado en mi fe. Marcos Victoria también. Los libros son intencionales porque tienen un objetivo en la persona para el lector. Fueron personas intencionales. Y Jonatán fue alguien intencional y sacrificial. Me encanta esta historia porque creo que podemos aprender algo muy importante de Jonatán. Y es entender el valor de estar dispuestos a dejarnos usar por Dios. Aun si eso significa irnos muy lejos para hablar 10 minutos con alguien, recordarle que tiene que confiar en Dios, que Él está con él y que no lo va a abandonar. También, no sé si ustedes sepan esto, pero esta oportunidad en la que David y Jonatán se encuentran es la última vez que ellos se ven. Más adelante en la historia Jonatán muere. La pregunta es, ¿cómo podemos ser personas providenciales para otras personas? ¿Cómo podemos ser? Y tal vez no es la respuesta que esperas, me encanta, pero tal vez es un poco amplio.
pero siento que es vital y es muy importante. La forma, creo que es la que concentró todas, es que tenemos que aprender a obedecer al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer al Espíritu Santo. Sí, es cierto, a veces nos va a motivar a hacer cosas que no queremos hacer, que son súper incómodas. Tal vez es tener una conversación que no queremos tener. Tal vez es ir con alguien y tener que decirle algo que sabes que es cierto y él necesita saber eso, como lo fue el profeta Natán con David, cuando le dice, mira, tú pecaste. Eso debió haber sido una conversación muy incómoda, y él debía haber estado muy nervioso por ese momento. Pero él entendía el valor de dejarse usar por el Señor para aumentar y ayudarle a crecer a un amigo, en este caso a David. Obedece al Espíritu Santo. Sabes, yo no sé cuál sea tu David, en qué persona tú estás pensando ahorita, que Dios está poniendo en tu corazón, que sabes que está pasando un momento muy horrible, pero lo has pospuesto porque no sé, está muy lejos, tal vez es una incomodidad porque hay un problema más. Por ejemplo, para Jonatán el conflicto era también su papá, que él era el del problema básicamente. Tal vez no es alguien, tal vez no es que tienes que hablar con alguien o tener una conversación para animar o consolar. Tal vez es que Dios te está llevando y quiere animarte a crear un espacio para aumentar la fe de otros. Tal vez es un punto de luz en tu zona donde vives, pero le has tenido miedo, sientes que es muy complicado, pero no es complicado. Déjate usar por el Señor. Tal vez es en las redes sociales abriendo una página, un canal, una cuenta para impactar la fe de otros por medio de esa cuenta, una lectura con alguien, un discipulado. Deja que Dios te use, deja que Dios te use. Y también te animo a que seas cuidadoso, también sé sabio y sé prudente. Ten cuidado de que no sean tus emociones ganándote, ten cuidado con no ser imprudente, pero también déjate usar por el Espíritu Santo, deja que Dios te use. Sé intencional. Sé intencional. Para cerrar, quiero repetir una frase que Said nos compartió el domingo y me encantó y siento que pega muy bien con lo que estamos hablando en este momento. La frase dice, tú eres la iglesia, probablemente ya muchos la vieron, ¿no? Tú eres la iglesia. Tú necesitas a la iglesia. Y antes de llegar a la última línea, siento que en esta temporada de Casarapa como iglesia es demasiado importante que tú y yo entendamos el valor de ser intencionales en nuestras influencias y en dejarnos usar por Dios, de ser providenciales para personas que no creen en Cristo, y para hermanos aquí en la iglesia. Es muy importante que tú y yo en este momento entendamos esto mejor que nunca. Por último, la frase cierra: la iglesia te necesita a ti. La iglesia te necesita a ti. Yo le añadí una línea más. Quería dejarte con el que para mí es el ejemplo perfecto. Y Cristo murió por la iglesia. La iglesia te necesita a ti. O sea, Dios te está pidiendo que ames a la iglesia. Pero quiero mostrarte el mejor ejemplo de alguien que fue intencional para ser providencial para otros. Y ese fue Jesús. Cristo murió por la iglesia. Hermanos, usados por Dios. Que oro para que Dios nos pueda usar de una forma poderosa y relevante en esta generación. Te animo a que te pongas sobre tus pies. Me gustaría que oráramos para cerrar. Padre, Señor, te doy la gloria y te doy la honra por este tiempo, Padre. Te doy las gracias por los años que nos has dado como iglesia, Señor. Es gracias a ti, Padre. Todo es gracias a ti. Y, Señor, te quiero pedir por mis hermanos en la fe que tú nos puedas llevar a ser una iglesia que se deje usar por ti, Señor. Que seamos valientes, que estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, Señor, para ir y alcanzar a un David y decirle: debes confiar en Dios. Confía en Dios, recuerda sus promesas. Recuerda sus promesas.
te pido que guardes esto en nuestro corazón y nos ayudes a identificar esas áreas en donde tú nos estás llamando a ser intencionales, en nuestras influencias y en nuestras relaciones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.